Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mira Tú, el programa que defiende tus derechos como televidente. Hoy, en nuestro programa, vamos a analizar de qué manera las narrativas audiovisuales se están transformando debido a dos fenómenos de los que todos estamos haciendo parte. Por una parte, la tecnología móvil, los teléfonos celulares, todos los dispositivos que llevamos en nuestras manos que nos permiten capturar imágenes en movimiento de manera muy distinta a la como lo hacíamos antes. Y además, y lo más importante, es cómo cualquier persona, ya sea periodista, ya sea realizador audiovisual o no, está en capacidad de hacer este tipo de imágenes audiovisuales. Para eso hemos preparado una serie de notas, tenemos un invitado muy especial, así que bienvenidos desde ya a Mira Tú. Hay un término que ya hemos venido escuchando desde hace varios años, pero con el tiempo se ha hecho cada vez más frecuente. Estoy hablando del periodismo ciudadano. Me refiero a la capacidad que tiene cualquier persona que tenga un teléfono celular, una cámara de video, cualquier tipo de dispositivo móvil, con el que les permite grabar imágenes audiovisuales, digamos, a bajo costo y compartirlas de inmediato a través de las redes. El periodismo ciudadano, llámese como se llame, no es ni bueno ni malo, simplemente plantea varias preguntas, varios interrogantes que sí deben ser tenidos en cuenta para quienes o por parte de quienes ejercen profesionalmente el periodismo. ¿Qué es el periodismo ciudadano? ¿Cómo está cambiando la forma en la que circulan las imágenes? ¿Cómo está cambiando la forma en la que el consumidor se apropia de esas imágenes? Pero sobre todo, lo más importante, qué posibilidades nos ofrece y qué retos éticos, profesionales, de responsabilidad y narrativos nos plantea esta nueva forma en la que cualquier persona puede capturar imágenes audiovisuales. Para profundizar más sobre el tema, veamos esta nota que hemos preparado. A partir de la irrupción del Internet, los medios de comunicación tradicionales, entiéndase prensa, radio y televisión, miran con recelo la información que navega por esta plataforma. Los blogs hechos por ciudadanos sin formación periodística o simples reportes a través de redes sociales se sumaron a los contenidos de los medios tradicionales e incluso los transformaron. La interacción con la audiencia y la constante retroalimentación que brinda el Internet ha obligado a los medios lineales a la tarea cada vez más difícil de mantener rating. Para ello, incorporaron en el proceso a los ciudadanos que decidieron producir sus propios contenidos. Estos casos los evidenciamos en los noticieros nacionales del canal Caracol y RCN, con las secciones El Periodista Soy Yo y Casa Noticias respectivamente, aludiendo al llamado periodismo ciudadano. Pero no corramos, ¿sabe usted qué es el periodismo ciudadano? Como su nombre lo dice, es el periodismo realizado por ciudadanos, personas del común, sin necesidad de tener un título profesional de periodistas, o en palabras del periodista americano Stephen Doyle, es una oportunidad para que cualquier persona se vea involucrada en la producción de noticias, en lugar de leer o verla por la televisión. Posibilita a la ciudadanía conocer la realidad en lugares donde el periodista o el medio no llega. Sin embargo, esto no lo hace periodismo. Su nombre resulta netamente simbólico, razón por la que ha sido objeto de críticas. La labor de un periodista va más allá del ejercicio realizado por el ciudadano, el cual suministra información que sirve como punto de partida, pero es el periodista quien debe dar forma y contexto a la información. ¿Y usted, señor televidente, considera que está en la capacidad de ser emisor de la realidad de su comunidad o cree que solo les compete a los periodistas? Bueno, ahora que tenemos un panorama amplio, más claro sobre lo que es el periodismo ciudadano, vamos a conversar con un invitado que nos va a ampliar y nos va a ayudar a alimentar las preguntas que tenemos sobre este tema. Estamos hoy con Juan Mascardi, él es un periodista argentino que tiene un perfil bastante interesante porque al tiempo que es cronista de televisión también escribe, pero además de eso es profesor e investigador de las dinámicas y las narrativas audiovisuales. Juan lleva bastantes años haciendo crónica televisiva en distintos formatos, pero además se ha preocupado por estudiar de qué manera la era digital, el multimedia, el transmedia viene transformando la manera en la que se hace y se consume periodismo audiovisual. Juan, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mira Tú. Y para comenzar, quiero preguntarte, ¿cuáles son esos principales cambios que tú has notado últimamente en el periodismo audiovisual y que estén relacionados o influenciados debido a dos factores? Uno, el periodismo móvil, es decir, los dispositivos móviles, y segundo, el periodismo ciudadano, es decir, la forma en la que cualquier persona utiliza estos dispositivos. Bienvenido y adelante, Juan. El concepto de periodismo ciudadano, que tuvo su momento de vigor ya hace unos 6, 7 años atrás, siempre me chocó, ¿no? Digo, yo nunca iría a atenderme a un médico ciudadano, ¿no? Probablemente buscaría un médico formado, no un médico ciudadano.
En ese sentido no cambia el concepto que estuvo tan de moda o ciertos temores que aparecieron hace poco menos de una década atrás, ¿no?, de que esto iba a alterar nuestro trabajo. Todo lo contrario, creo que la participación o la fuerte participación de los usuarios en la colaboración colectiva a la hora de narrar un hecho nos potencia aún más y nos da mayores roles y mayor compromiso a la hora de contar una historia. En este sentido, lo que hay que hacer es reflexionar sobre el concepto transmedia, pronunciado allá por el 2006 por Henry Jenkins, que ya sea la publicidad como la ficción o el marketing lo adoptaron rápidamente para sus estrategias, y desde el documentalismo o desde el periodismo tardamos en interpretarlo. Pero si uno analiza de forma pormenorizada los conceptos de Jenkins en torno al transmedia, Jenkins plantea esta cuestión de que estas nuevas tecnologías que aparecían como un panóptico de control social de parte del poder, en realidad nos están habilitando y están habilitando a toda la ciudadanía a tener un contrapoder a la hora de la denuncia y demás. Ahí los periodistas, los comunicadores sociales, digamos, tenemos un rol absolutamente activo a la hora de cotejar esa información, de nutrirnos, y acá hay un modelo muy interesante. Digo que nosotros como narradores a los hechos llegamos siempre más tarde, o sea, nunca estamos, salvo casualidades, de que estemos en el lugar en donde la noticia, el acontecimiento se esté gestando. Con lo cual, a mí me gusta siempre pensar esto de que la noticia comienza mucho antes de que llegue el narrador y continúa una vez que el cronista ya se marchó. Y esa forma de extender la vida del relato y de poder pensarla bajo un concepto transmedia con colaboración de la ciudadanía se torna fundamental en cómo podemos extender esa vida del relato y darle mucha más dimensión. Y en eso el audiovisual, y cuando vemos las tendencias en crecimiento de cualquier plataforma de video sharing, YouTube como la emperatriz, digamos, que todavía lo sigue siendo, pero cuando aparece Snapchat, y Snapchat es netamente audiovisual, acaba de superar a Twitter hace 15 días atrás en cantidad de usuarios, y cuando uno indaga en la generación del milenio, los jóvenes, los pibes que hoy tienen entre 13 y 17 años, 18, ya huyeron de Facebook porque le da mucha vergüenza lo que hacen sus tías con los comentarios o sus madres. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar en cómo vamos también a construir desde ese lugar. Con lo cual, digamos, a mí me parece que es un momento de alianza absoluta con la ciudadanía, y es un momento de duplicar aún más esos lazos. El tema es hasta dónde están dispuestos los medios de comunicación en invertir en recursos humanos que estén en contacto con esas audiencias, con esos perfiles de usuarios, y cómo estos usuarios ingresan en todo el modelo Fabril de los medios. No es solamente la distribución de los contenidos, ¿no?, sino cómo van penetrando en el chequeo de fuente, cómo van penetrando en la misma producción de ese acontecimiento, y a su vez cómo seguimos dialogando cuando la nota está publicada, y cómo seguimos dialogando con la distribución y con la repercusión que se genera. Con lo cual los tenemos presentes no solo en el momento del chequeo de la fuente y la ciudadanía como insumo, o como primer insumo, como punta de lanza de un acontecimiento, sino cómo lo incorporamos en todo el proceso de comunicación. Y ahí es donde la noticia en sí misma es transmedia, la genética de la noticia es transmedial. Y ahí es donde me parece que hay que trabajar un poco más. Antes de continuar, los invito a que hagamos una muy breve pausa, y al regreso estaremos viendo el sondeo. Salimos a la calle y le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan sobre todas estas dinámicas del periodismo móvil y el periodismo ciudadano. Quédense ahí, ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Mira Tú. Vamos de inmediato con nuestro sondeo. Salimos a la calle y le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan y qué saben acerca del periodismo ciudadano y de qué manera está afectando la forma tradicional en la que se hace periodismo. Veamos.
Pienso que el periodismo ciudadano es importante, puesto de que no solamente es hacer valer los derechos de informar y ser informado, sino también de poder comunicar a la ciudadanía, a la sociedad como tal, esos hechos recientes y que le van a ser de gran importancia para ellos mismos. Entonces, no solamente nos tenemos que conformar con un periodismo de que nos va a traer noticias únicamente a nivel nacional o que van a ser tan subjetivas que van a apoyar solamente a un factor social, sino que entre la misma comunidad se pueda comunicar sobre las situaciones que le está pasando a ella misma y poder discutir sus problemáticas. Pues yo pienso de que si bien es cierto de que para eso existe la carrera de los periodistas, para lo cual ellos se toman sus años de estudio, también pienso de que ellos no pueden estar presentes las 24 horas del día en todos los sucesos que suceden en una ciudad. Por lo tanto, pienso de que está bien la labor que hacen, pero no el ser considerados periodistas como tal, sino más bien que sean de ayuda para hacerle llegar a los periodistas la información que necesitan para realmente hacer la noticia. Creo que las personas pueden tomar la decisión de informar a la gente siempre y cuando sea un trabajo supervisado, por supuesto, riguroso. El ejercicio del periodismo ya se ha metido en ese campo en el que la gente lo hace aún sin tener una formación, pero creo que mientras se pueda seguir informando, siendo responsable, objetivo, buscando informar al público apropiadamente, creo que es ideal que los medios independientes comuniquen, además porque no están bañados por todas estas tradiciones políticas, hay otras libertades, entonces desde ese punto de vista me parece ideal que pueda hacerse. Juan, a nivel narrativo estamos viendo un momento de grandes rupturas, es decir, toda esta teoría de la imagen que nos enseñaron en la universidad, toda esta narrativa clásica que estamos acostumbrados a ver en la televisión, viene sufriendo unos cambios bastante bruscos y sobre todo bastante rápidos. Es decir, de los planos clásicos que nos enseñaron, ahora estamos viendo cámaras movidas, imágenes caseras, selfies, transmisiones caseras en directo, videos de 5, 6, 10 segundos, videos de realidad aumentada, videos de realidad virtual que se superponen imágenes a la imagen real. Como vemos, es toda una revolución que se está viendo en la narrativa clásica de la imagen. Cuéntanos, Juan, desde tu perspectiva a nivel de la narrativa, ¿cuáles son esas primeras principales rupturas que estamos viendo en cuanto a la narrativa audiovisual? Sí, me parece súper interesante ese tema relacionado con la estética. Cuando yo pienso en la estética audiovisual, también pienso en cuáles son los antecedentes y los antecedentes que vienen incluso desde otras expresiones artísticas, como por ejemplo el cine. Cuando pienso en estas nuevas estéticas, pienso en que en 1994 se estrena el proyecto Blair Witch como una película, y lo interesante de esa película es que rompe con el esquema del verosímil como propuesta estética cinematográfica, y donde hay un doble juego de roles de cámaras, donde una camcorder se termina transformando, una cámara en mano se termina transformando en la cámara que es la protagonista principal del relato. Si seguimos avanzando, en el año 95 aparece el Dogma 95 en Dinamarca, con una propuesta estética justamente, ¿no?, de la posibilidad de no trabajar sobre la escenografía de un espacio, la posibilidad de trabajar con el sonido directo. Entonces hay antecedentes que preexisten, digamos, esta revolución digital y que tienen que ver con ese momento back. Yo lo llamo como el momento back de la noticia. Nosotros en televisión estábamos muy acostumbrados a que el cronista, cuando llegaba al espacio, ya sea en un móvil en vivo o una crónica diaria, de alguna manera reconstruir ese escenario. Juan y amigos televidentes, antes de seguir hablando sobre transmedia, periodismo móvil, periodismo ciudadano, los invito a que hagamos una breve pausa y al regreso veremos nuestra sección en Sepia, en la que haremos un breve recorrido sobre la evolución de lo que es el periodismo ciudadano y cómo tanto televidentes como periodistas se han apropiado de este concepto. No se muevan, ya regresamos a Mira Tú.
Estamos de regreso en Mira Tú y vamos a ver ya mismo nuestra sección en sepia. Ahí veremos una nota que hemos preparado sobre de qué manera ha evolucionado el concepto de periodismo ciudadano y cómo los tanto realizadores como televidentes han apropiado este concepto y lo han hecho parte de sus rutinas diarias de producción o de consumo de contenidos audiovisuales. Veamos el en sepia y luego continuamos con nuestra entrevista y el cierre de Mira Tú. El periodismo ciudadano, propuesta informativa que incentiva la participación de la audiencia, marcó su inicio en los medios de comunicación comunitarios, la mayoría sin ánimo de lucro. El primer medio de comunicación comunitario que existió fue Radio Sutatensa, creada en Colombia en el año 1940 con el ánimo de brindar educación popular para la alfabetización, así como Radio Paraíso o Satorri y Ratia, tipificadas como radios libres de origen español. Con el tiempo, el periodismo ciudadano tomó acción en el mundo virtual, el cual, desde finales de los 90 y comienzos del 2000 ha permitido que cualquier persona, mediante blogs personales o grupales, exponga información y opinión de interés de forma clara, gracias a las herramientas multimedia, imagen, audio, texto que presentan. Durante el siglo actual, la inmediatez en el flujo de información se ha tomado el protagonismo y han sido tanto las redes sociales, Facebook, Twitter, como las herramientas de transmisión en vivo de estas, Facebook Live, Periscope, quienes impulsan el periodismo ciudadano, ya que permiten difundir información en tiempo real, masivamente, de forma gratuita y con total libertad. Los medios de comunicación tradicionales han optado por incluir dichas voces ciudadanas en sus informativos, que en vez de restar al trabajo de sus periodistas, les sirve de ayuda, como en los casos antes mencionados del Periodista Soy Yo del canal Caracol y Casa Noticia de RCN. Juan, no quisiera terminar esta entrevista sin abordar uno de los temas más recurrentes y sobre el cual hacemos bastante énfasis en cada edición de Mira Tú, y es el que tiene que ver con la ética y con la responsabilidad del periodista. Hemos visto a lo largo de este programa de qué manera las narrativas audiovisuales han venido cambiando de manera muy rápida, bastante brusca, y son bastante interesantes. Sin embargo, nos gusta pensar o creemos que sí hay ciertos valores o responsabilidades o principios que hay que mantener, sobre todo pensando en la responsabilidad que tenemos al momento de informar o de producir contenidos audiovisuales. Juan, en medio de este tsunami, en medio de esta revolución audiovisual que estamos viviendo, ¿cuáles serían esos valores, cuáles serían esos principios inamovibles que no deben cambiar y que por el contrario deben reforzarse hoy más que nunca ante un escenario de cambios tan bruscos y tan acelerados? Sí, totalmente. Hay cuestiones éticas de compromiso social que no se modifican. Y no solo no se modifican, sino que debemos ser mucho más rigurosos, porque lo que estamos haciendo es muchas veces en tiempo real. A mí me pasó como cronista televisivo, por ejemplo, cubrir varias no noticias, o sea, no hechos, lo llamo yo, ¿no? Una vez fue a partir de un rumor en Twitter de que había una ola de saqueos en Rosario. Obviamente que llegué a una zona céntrica de la ciudad y mi crónica fue corroborar la falsedad de lo que se estaba diciendo en Twitter, cuando muchos periodistas ya lo estaban dando por hecho, ¿no? En este vértigo, en esta necesidad de decirlo de forma rápida. Y cuento esa anécdota porque me pareció paradojal, ¿no? O sea, cómo transformar una no noticia y cómo nosotros ser los verificadores de algo que no estaba ocurriendo. Entonces aparecen estos escenarios que en los manuales de periodismo no existen, Carlos. O sea, en otro momento uno se hubiera ido y decíamos, no, pero hay una conmoción social que se está viviendo en las redes. Hay otros colegas que lo están diciendo y que están certificando esa ola de rumores. Después se siguió investigando en ese tema y aparentemente era un efecto de desestabilización de ciertas fuerzas de poder, políticas policiales, digamos, de algunas internas que había aquí en la provincia de Santa Fe. Y eso nos logró desenmascarar y contar algo mucho más profundo de cierta atención. Digo, ese ejemplo lo cuento siempre porque me parece muy, muy simbólico y que debe ir en ese sentido de profundizar mucho más el tema relacionado al chequeo de fuentes, a la no desesperación. Sabemos que si cubrimos algo en tiempo real y que ese tiempo real y que si somos oportunos,
cuando digo oportuno no digo oportunista, pero uno sabe que en qué momento va a tirar algo y tiene la posibilidad de un viral, ¿no?, entre las manos y de que eso repercuta, pero ser muy, muy cuidadosos, no abandonar en absoluto. Con el tema de los manuales lo pensaba más relacionado a los manuales de televisión concretamente, donde nos explicaban esto, cómo se hace un plano, la distancia de un plano. Nosotros que empezamos ahora a experimentar con la selfie story, más allá de que son crónicas lúdicas y de notas color, digamos, y que son muy espontáneas y muy breves, de alguna manera es una forma de contestarle a los manuales y decir, bueno, si en televisión lo que prima es el plano medio y tenemos una distancia a cámara de 1,5 metros, yo creo que hoy la distancia de cámara es equivalente a un brazo. Entonces, si yo pienso en ese concepto teórico, a partir de ahí, esa selfie story que es muy graciosa, tiene todo un componente teórico atrás. Y eso es lo que nos da esa sensación de proximidad, porque la persona que me va a estar viendo por un dispositivo probablemente esté 8 segundos en cada una de sus aplicaciones. Esa persona entra 220 veces por día a ver su celular y nosotros necesitamos captar la atención de una forma muy, muy rápida, muy veloz. Y por eso eso también modifica los planos y modifica los manuales. Creo que estamos en una etapa como para escribir un manual imperfecto, ¿no? Es decir, plantear esto. Señores, les voy a presentar el primer manual imperfecto de periodismo audiovisual digital. Y bueno, escribámoslo juntos, digamos, porque estamos acá todos experimentando en un beta permanente. Juan, hoy junto a ti hemos visto un panorama bastante complejo, lleno de cambios, lleno de transformaciones, pero al mismo tiempo bastante emocionante. Pienso que con todo esto que hemos visto, cualquier persona que haga contenidos audiovisuales se habrá dado cuenta que tiene un montón de posibilidades que antes ni siquiera nos habíamos imaginado. Es un escenario complejo, es un escenario de bastantes responsabilidades, pero sobre todo, como digo, muy emocionante y lleno de expectativas, de que el talento y la responsabilidad de cada quien debe ponerse al servicio de aprovechar al máximo estas posibilidades. Es un panorama que, Juan, me gustaría que invitaras a todos a que lo aprovechen y que saquen el máximo provecho de esta nueva era de periodismo ciudadano, periodismo móvil y de nuevas narrativas audiovisuales. Sí, totalmente, Carlos. Es una etapa, y más para aquellos que venimos del audiovisual, es una etapa bellísima, hermosa, de mucha experimentación, a veces con pocos recursos humanos, pero de no tener temores y de salir a equivocarnos, ¿no? Incluso de probar e ir viendo, ir pensando cómo lo hacemos. Así que yo te agradezco por esta charla, a disposición, y saludo a toda la gente de Cartagena, que saben que es una ciudad que me encanta, en donde me han hecho sentir local cada vez que estuve, y a disposición de lo que necesiten. Así que un abrazo enorme para todos ustedes allá. Chau, hasta luego. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros en Mira Tú. Te invito a que te quedes aquí conectado, porque junto a los televidentes vamos a ver ya mismo nuestra sección ABC, el glosario que nos ayuda a entender mucho más sobre el tema que hemos venido tratando en el día de hoy. Veamos. Convergente, que tiende a coincidir con las ideas y tendencias sociales, culturales o económicas de otro. Transmedia, proceso narrativo basado en el fraccionamiento intencionado del contenido y su propagación a través de múltiples plataformas, soportes y canales, offline y online, con el fin de que cada medio cuente una parte específica y complementaria de la historia. Multimedia, es aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión de una información. Millennials. La generación Millennials o generación Y define a los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes entre 20 y 35 años que se hicieron adultos con el cambio de milenio. Los Millennials son, por tanto, la futura generación de consumidores y usuarios, un mercado sustancial con nuevas características.
Amigos de Mira Tú, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del programa. Como siempre, la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra señal en streaming y por supuesto a que dejen sus comentarios, sus ideas, sus sugerencias para tenerlas en cuenta para próximas ediciones del programa. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición de Mira Tú, el programa que defiende tus derechos como televidente.